Amigos, hemos leído o escuchado en videos personas que sin haber leído anteriormente la Sagrada Biblia, la leen por primera vez y llegan a conclusiones que ellos dicen les hicieron perder su incipiente fe. De su lectura del Antiguo Testamento, dicen ellos, haber conocido a un Dios celoso y cruel, que castiga eliminando ciudades y pueblos enteros, y relatos que están totalmente contradecidos por la ciencia. Y en el Nuevo Testamento encuentran en los Evangelios a un Jesús que según ellos enseña cosas exageradas, como cortarse una mano o arrancarse un ojo, y realiza hechos que son imposibles, como los milagros, y su propio nacimiento virginal y su resurrección. Pero también hemos leído o escuchado en videos donde personas que después de haber leído la Sagrada Biblia por primera vez, sienten crecer su fe en Dios y su esperanza, por lo que Dios tiene preparado para los que creen y se confían a Él. Estos resultados tan contradictorios al leer la Sagrada Biblia son consecuencia de leerla sin tener un conocimiento previo de lo que es la Biblia. La Biblia no es un libro, es una colección de 73 libros, de los cuales los primeros 46 pertenecen a lo que conocemos como el Antiguo Testamento y se escribieron antes del nacimiento de Jesús. Y 27 libros pertenecen al Nuevo Testamento y fueron escritos por apóstoles de Jesús y por discípulos de esos apóstoles. Fueron escritos en un periodo de varios miles de años por personas con diferente grado de desarrollo cultural y en idiomas arameo, hebreo y griego que no son como en la actualidad, lo que ocasiona problemas a la hora de traducirlos a lenguas modernas. Lo primero que debe conocer quien lee la Biblia por primera vez es que no es un libro científico. No se pretenda por medio de su lectura conocer hechos desde el punto de vista de las ciencias. Tampoco puede considerarse un libro de historia en el sentido de los libros modernos de historia. Ni los evangelios pretenden ser una biografía de Jesús. Pero también deben saber que es un libro inspirado por Dios. El Espíritu Santo inspiró a los escritores que Él eligió a poner por escrito todo y solo lo que Él quería. Lo que estos escritores afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo, por lo que no contiene error. En el texto escrito hay que distinguir entre la forma como fue escrito y lo que el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, quiso afirmar mediante ese texto. Al leer la Sagrada Biblia debemos estar atentos a eso, a lo que mediante esas afirmaciones inspiradas por el Espíritu Santo, la palabra de Dios nos revela y enseña. Leyéndola en su conjunto, la Biblia contiene lo que Dios en su sabiduría quiso revelarnos de sí mismo y lo hizo adaptando su revelación al desarrollo cultural de los hombres en diversas épocas. Esto se conoce como la pedagogía divina. Por eso encontramos en el Antiguo Testamento relatos que a nuestra sensibilidad actual nos parecen rigoristas y extremos, pero que a los hombres de esos tiempos era la forma de hacerlos entender el poder del único Dios, el Dios de Israel. En el Nuevo Testamento es el mismo Dios, Jesucristo, quien viene a los hombres, y con los milagros que realiza nos demuestra la verdad de su predicación y con su resurrección su divinidad. La Sagrada Biblia nos relata cuál es la voluntad de Dios al crear los cielos y la tierra, a los ángeles y a los hombres. Los creó para compartirles su amor, y como ellos dejados en libertad se rebelaron contra su amor y quisieron ser como Dios.
Una tercera parte de los ángeles siguió a Lucifer y fueron expulsados del cielo. Y en la tierra nuestros primeros padres fueron expulsados de la presencia de Dios en el paraíso. Y el resto de la Sagrada Escritura es el relato de todo lo que Dios hizo y hace para recuperar a los hombres y para llevarlos a compartir su amor en el reino de los cielos. ¿Por qué entonces los resultados tan diferentes de la lectura de la Sagrada Biblia? Porque unos la leen con ojos de escepticismo, analizando únicamente el texto de lo escrito, y otros la leen con los ojos de la fe, buscando lo que el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, quiso afirmar con lo que escribió. Al leer con los ojos de la fe, debemos recordar que en el Antiguo Testamento de la Sagrada Biblia está latente el Nuevo Testamento. Y es leyendo el Nuevo Testamento como podemos entender mejor el Antiguo Testamento. Si no entendemos algo de lo que está escrito en ella, más adelante la misma Biblia nos lo hace comprender. Conforme nos adelantamos más y más en el estudio de la Biblia, que es palabra de Dios, el Espíritu Santo nos lleva a la verdad completa y nos da el entendimiento que necesitamos para comprender lo inspirado por Él. Pero el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, transmitida oralmente por la predicación de los apóstoles o escrita en la Sagrada Biblia, fue confiado por Jesucristo únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, es decir, a los apóstoles y a sus sucesores en comunión con el sucesor de Pedro. Amigos, los invito a que todos los lunes a las 7:30 de la noche, por nuestra página en Facebook, La Palabra de Dios en la Biblia, leamos juntos, con los ojos de la fe, la Sagrada Biblia, la Palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mientras tanto les deseo paz y bien.